Bien, saludos a todos. El objetivo del video es el siguiente. En la práctica diaria nos enfrentamos muchas veces a situaciones en las cuales no hay ninguna dificultad en el diagnóstico, no hay ninguna duda en el diagnóstico. Tenemos las herramientas, tenemos todo eh, listo para iniciar el tratamiento, pero notamos que el paciente en ese momento no está listo aún para emprender ese camino que es el camino de reconocer una enfermedad crónica, una enfermedad irreversible, un diagnóstico que nadie se esperaba. Y entonces ahí el papel del médico no se limita solamente en hacer el diagnóstico, sino en lograr que este paciente que acude a la consulta con muchísima duda y que cuando sale de la consulta ya con un diagnóstico también tiene duda de por qué le tocó a él ese diagnóstico, que ese es uno de los puntos, como que el punto de partida, para que el paciente pase por esas fases que, como de duelo, ¿no? Como de duelo. Conoce 5 etapas que son la negación, de la que vamos a hablar hoy, la ira, la negociación, la depresión y luego la aceptación. No todos los pacientes van a pasar por las 5 fases, ni van a hacer esas fases en ese mismo orden, ni con la misma intensidad. He observado en la práctica diaria la consecuencia de no aceptar el diagnóstico, porque he encontrado en muchísimos de los pacientes, como por ejemplo de hipertensión arterial, no acepta que es hipertenso, no toma el tratamiento para la hipertensión arterial y terminan desarrollando las complicaciones de hipertensión arterial, ya sea enfermedad renal, ya sea la cardiopatía hipertensiva, los infartos del miocardio, la enfermedad vascular cerebral con muchísimas secuelas, y ya llega el paciente con un ACV. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hace el diagnóstico de hipertensión arterial no se acepta el diagnóstico, o cuando se hace el diagnóstico de diabetes mellitus no se acepta ese diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico de síndrome metabólico, que es combinación de colesterol, triglicéridos, obesidad, hipertensión arterial y resistencia a la insulina, entre otras, no se acepta y por lo tanto no se hace lo correctivo y llega a las consecuencias que en muchas cosas, en muchos casos, termina siendo enfermedades neurológicas de graves consecuencias. ¿Y cuál es entonces la negación? Entonces, ¿qué es la negación? La negación es un mecanismo de defensa, desde el punto de vista psicológico, un mecanismo de defensa que nos permite un alivio temporal. Debe ser temporal, ¿verdad? Ese periodo. Cuando es irreversible, que también encontramos pacientes que, por ejemplo, han perdido un ser querido y no pasan de la fase de la negación, se puede ser irreversible, ¿verdad? Entonces, cuando es en caso de diagnóstico y el paciente está en negación, ¿verdad? Por lo tanto, está en esa fase inicial de alivio temporal para evitar la confrontación del diagnóstico, para evitar el malestar emocional, el sufrimiento emocional, todo lo que implica aceptar ese diagnóstico y tomar los correctivos. O sea, evitar sufrir por una realidad que es uno de los puntos esenciales en este tema. La evasión de la realidad. Y esto no es un tema que está muy alejado de nosotros los médicos. Nosotros también somos pacientes. Y a veces, muchas veces somos pacientes de difícil control. O sea que los médicos también a veces nos cuesta aceptar las enfermedades que podemos sufrir o incluso lidiar con enfermedades, con diagnóstico, por supuesto, a nuestros familiares. Por eso encuentro este tema muy importante porque la relación médico-paciente, que es fundamental para que el paciente tome ese conocimiento a su favor, para que en ese proceso ese alivio temporal sea realmente temporal y para que llegue a la fase de aceptación, debe tener ese acompañamiento.
ese razonamiento, eso bajar las cosas a tierra para que el paciente acepte esa realidad, acepte la realidad y haga algo al respecto, que es el punto fundamental para lograr esa adhesión, porque para una terapéutica exitosa necesitamos una buena relación médico-paciente y por lo tanto necesitamos aplicar todo nuestro conocimiento, cariño, afecto, acercamiento al paciente que está en ese duelo, porque un diagnóstico muchas veces, sobre todo los diagnósticos neurológicos, es un duelo, es un duelo. Por lo tanto, y es muy importante el seguimiento para ver si ese paciente que se le ha hecho el diagnóstico, en qué fase está, ¿verdad? En qué fase de duelo está, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de las enfermedades neurológicas, en primer lugar, la enfermedad cerebrovasculares. Un paciente que estaba totalmente independiente, realizando sus actividades laborales, haciendo su vida plena, trabajando, produciendo, por supuesto, para mantener su familia, y de repente está frente a un proceso de encamamiento por un evento vascular cerebral. Va a pasar por todas estas fases y muchas veces por esa razón también la depresión es uno de los componentes muy frecuentes en la enfermedad vascular cerebral. Otra de las enfermedades neurológicas en la cual siempre está presente el tema que estamos abordando es la enfermedad neurocognitiva, el aceptar esa pérdida de las capacidades cognitivas y hacer algo al respecto, ¿no? Ya sea el mismo proceso neurocognitivo que a veces hace que el paciente no sea consciente de la enfermedad o está ese conflicto emocional, ese conflicto, digamos, entre lo que es la realidad y lo que es la expectativa. ¿Por qué a mí? Que es una de las preguntas, la fundamental. ¿Por qué a mí? Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Obviamente porque somos mortales, ¿verdad? Porque somos cuerpo, espíritu y somos cuerpo, espíritu y alma, ¿no? ¿Por qué nos enfermamos? En lo biológico. ¿Por qué nos enfermamos? Porque somos seres biológicos, por eso nos enfermamos. Estamos hechos de células que tienen una fecha de inicio y una fecha de expiración. Y en ese proceso estamos sujetos a las leyes biológicas. ¿Mm? Que cuando hay una interacción entre varios seres biológicos, microorganismos, venimos con una carga genética, estamos expuestos a efectos ambientales de todo tipo, contaminación ambiental de todo tipo, el estilo de vida que nosotros mismos adquirimos a lo largo de nuestra vida, el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de ejercicio, el sedentarismo, el alcoholismo, el consumo de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos acumulando en nuestra biología todas esas modificaciones genéticas, génicas, estructurales, vasculares, infecciosas, inflamatorias, etcétera, etcétera, neurodegenerativas, que entonces van a llegar tarde o temprano. No, yo no fumo, yo no tomo, yo nunca... Bueno, muchas veces venimos con una carga genética predispuesta a desarrollar ciertas enfermedades. Por lo tanto, entender esta situación en todos los aspectos de nuestra práctica diaria es fundamental, ¿no? Es fundamental. Otro de las enfermedades que muchas veces vemos que aunque aceptando el diagnóstico no se hacen las prevenciones adecuadas, es por ejemplo la diabetes mellitus. No hay cambios en la dieta como debe ser, no hay cambios en el estilo de vida como debe ser, hay una hay un cumplimiento hay un cumplimiento de los medicamentos de una forma irregular, y entonces aparecen las complicaciones de neuropatía, de ateropatía, del pie diabético, de enfermedad renal, etcétera, etcétera, y las enfermedades vasculares cerebrales isquémicas fundamentalmente, ¿no? Que a su vez trae otro duelo, otro problema, otras complicaciones, ¿no?
Otra de las enfermedades neurológicas en la cual detectamos que siempre pasamos por esta fase son las enfermedades inmunológicas, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Un paciente joven, ¿m? Mujer joven, en edad reproductiva, en edad laboral, productiva, importante. Entonces, una enfermedad desmielinizante, entonces parálisis, puede ser paraparesia, es decir, debilidad en las dos piernas, por ejemplo, o problemas esfinterianos, etcétera, etcétera, problemas de equilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aceptar esa nueva realidad, afrontar esa nueva realidad, pasa por estos duelos y debe tener de nuestra parte un acompañamiento científico, pero sobre todo humano. Sobre todo humano. Bueno, esta es la reflexión que quería traer el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo para que muchas personas, ya sea profesionales de la salud, médicos más jóvenes o de otras especialidades, compártelo para que llegue a muchísimos pacientes, a muchísimas personas y que sea de utilidad para que lo pueda llegar para el que pueda llegar a necesitarlo. Gracias y nos vemos para la próxima.